Estimados hermanos, sigamos nosotros siempre reflexionando y conociendo lo que Dios quiere de nosotros, las enseñanzas que tengamos, porque leamos la Biblia, se nos recomienda la Biblia. Algunos dicen, bueno, ¿cómo empiezo? Efectivamente es un poco difícil. Hay 2 o 3 maneras de leer la Biblia, de servirnos de la Biblia. Una manera es la más simple, bueno, empezar a leerla desde un principio, pero no es lo mejor, porque nunca vamos a terminar, o difícilmente vamos a terminar. Otra manera es, se aconseja empezar por los evangelios, la vida de Jesús, la historia, y después pasar al Génesis, los primeros, otra manera. Una tercera manera es seguir la lectura bíblica de acuerdo a la misa de cada día. La Iglesia Católica ha dosificado, ha estructurado la Biblia en 4 años, si se quiere, o 3 años, o en 2 periodos, año positivo, año par y año impar, ¿no? Y entonces la Biblia se va distribuyendo. Y también entra en juego, evidentemente, fiestas especiales, tanto grandes, las de Dios, de la Virgen María, también de los santos, en fin, fiestas patronales, llamémosles. Y entonces estas fiestas nos muestran la presencia de Dios y cómo Dios actúa en nosotros. Y entonces nosotros, para entender la Biblia, hemos de tratar de ver cómo la mejor manera, o digo la forma más tal vez pragmática, es qué me enseña la Biblia, qué me enseña, qué puedo yo escuchar. Supongamos hoy día 12, nos da la Biblia, nos da un ejemplo del que los judíos, que en el apóstol Santiago dice, cuando estés probado, acepta las pruebas porque la prueba es positiva para ti. Generalmente cuando uno produce algo o ve algo que está produciendo, se prueba si efectivamente bien, ¿no? Todas las cosas que se producen se prueban o se comprueba si está conforme, ¿no? Esa es la prueba. Por eso nos dice aquí, la prueba sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce paciencia, ¿no? Luego, las obras perfectas también llegan a una madurez teniendo paciencia, con calma, serenidad. Entonces nos dice ustedes también, con esta paciencia y madurez se tiene sabiduría. El hombre que recibe las pruebas, los sufrimientos, las alegrías, las tristezas, el carnaval y la cuaresma, el miércoles de ceniza, sabe vivir ambas cosas, es sabio, ¿no? Sabe vivir la alegría, el carnaval con alegría, pero sin excederse, ¿no? Pero uno se alegra, come, efectivamente se come más, se toma más, se alegra uno, baila, tiene el tiempo libre, etc. Entonces es la alegría. En cambio, la cuaresma es ya un tiempo de reflexión, de austeridad, de penitencia, un poco así, porque el hombre también necesita. Así como el cuerpo humano necesita comer, hay tiempos de comer, hay tiempos de no comer. Por ejemplo, durante la noche, pues no se come, ¿no? A no ser que uno no haya comido extraordinariamente. Pero en la noche generalmente no se aconseja comer por la digestión. Entonces, porque la digestión del hombre está en el sistema que decíamos, el hombre con los animales tenemos el sistema del digestivo vertical, o sea, de arriba a abajo. En cambio, los animales tienen el sistema horizontal, de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, como veamos, ¿no? O sea, es la digestión horizontal. Entonces nosotros no nos conviene, para la digestión, conviene estar de pie,
o en movimiento, algo así, porque la digestión es vertical. En cambio el animal es horizontal. Bueno, es otro tema. Pero de todas maneras nosotros hemos de ver que nuestra sabiduría es saber aprovechar nuestras realidades, alegrías o tristezas. Esto nos dice el apóstol Santiago, como por decir la cosa. Y luego en el Evangelio nos dice el Señor, cuando le exigen que haga un milagro, o sea, pues generalmente es las tentaciones que le dan a Jesús. Haz un milagro, haz que estas piedras se conviertan en panes para que comas. Y entonces Jesús dice, no solo del pan vive el hombre, también de otras formas, ¿no es cierto? O simplemente arrójate del techo de aquí de lo alto y los ángeles te van a aguantar abajo. O sea, vas a hacer un milagro para que al caer abajo no te rompas. Ni tanto, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a estar obligando a Dios que me haga un milagro? Me meto mi manto al fuego, que no me queme, Señor. ¿Para qué le vas a obligar a Dios que no te quemes si el fuego te va a quemar? ¿No es cierto? Bueno, entonces, generalmente aquí dice, no exijamos a Dios lo que no se debe exigir ni pedir. A Jesús le pide, a ver, pues, haz una demostración si eres el Hijo de Dios. Yo no estoy aquí para hacer demostraciones nada más. Y por eso Jesús dice, a esta generación no se le hará ningún signo, no se le hará una demostración. Bueno, pero este es un poquito el ejemplo de hoy día. Pero lo que estamos viendo, hemos visto el primer capítulo de la Biblia, que es el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Decimos, en la estructura de la Biblia, el Génesis tiene 50 capítulos. ¿Y el Génesis de qué trata? Así todos los libros tienen una síntesis de qué tratan. En la explicación decimos, en los evangelios dice, San Mateo dice, habla de los sermones de Jesús. Y el Génesis de qué trata. Entonces, en el Génesis decimos que trata desde la creación del hombre, la creación de Adán, del mundo, la creación de Adán y Eva, los primeros años, la historia de Caín y Abel, luego la corrupción, la historia de Noé, la historia de Abraham, etc., Isaac, Jacob, la historia de José, un panorama grande de toda la historia antigua. Entonces, de eso habla el Génesis. Y en detalles, en el primer capítulo hemos visto, habla pues de la creación. ¿Y eso de qué? ¿Qué me enseña? Que Dios es el Señor poderoso que ha creado, incluso nos ha creado a nosotros, los primeros capítulos. En el segundo capítulo ya se nos pone lo que llamamos también la segunda forma de la creación, de la formación del hombre, ¿no? Y entonces Dios, de que ha creado el mundo, entonces lo pone al hombre, dice Dios, lo pone al Edén, en el Edén, y dice, y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio, ¿no? Entonces les da todo, pero una pequeña condición. Y entonces lo que sucede es la caída, es que ya viene la desobediencia. No se sabe qué árbol era, ¿no? Pero sí decir el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la caída, la desobediencia fue por una parte, decimos, por curiosidad, porque viene la tentación, según aparece la tentación de la serpiente que le habla a Eva, dice, ¿no? Entonces viene el diálogo, ¿no? Dice, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Es una mentira, porque Dios no ha hecho eso, pero en fin, ya lo aumenta el demonio para la tentación. Dice, no, nos ha dicho que de todo se puede comer, pero solamente del árbol del que está de en medio no.
Y entonces dijo, de ninguna manera van a morir, y no es cierto eso, ya está yendo contra Dios. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se le abrirán los ojos y serán como dioses, ¿no? Un poco así. Entonces ya viene la ambición, dice, bueno, Dios nos ha dicho eso y de repente es así, pues, ¿no? Ya pone a dudar. El problema está de que no dudemos de lo que Dios me dice. Dios me dice una cosa, no dudemos. A Moisés, cuando dudó, Dios le castigó. ¿Por qué? Porque había dudado. Dios le demostró de que cuando él ordenaba y cogía a Moisés la vara y se hacía milagros, y le ordena, le dice, anda, coge la vara, toca la roca de arriba y de ahí 2 veces va a salir agua. Y Moisés, al ver la roca seca, dice, ¿ustedes creen que saldrá agua de acá? Y entonces toca, por si acaso, dice, bueno, toca y sale. Y entonces Dios le dice a Moisés, por haber dudado de mi palabra, morirás. Pues aquí también duda, le hace dudar, ¿no? Nosotros no dudemos de Dios. Si Dios me dice, mira, Cristo dice, esto es mi cuerpo, coman todos de él, yo creo, no dudo, porque lo ha dicho Dios. Porque si tengo fe, cuando un notario me pone un papel, un notario certificado, y doy fe humana a este hombre, también doy fe a la palabra de Dios. Eso es un poco que nosotros hemos de tener en cuenta. Dios me dice algo, es verdad. Así es, ¿no? Entonces esta es la enseñanza que podemos ver aquí en el capítulo 2 que Dios nos pone, y en el capítulo 3 la desobediencia, evidentemente. Entonces Dios, naturalmente, pues viene todo este diálogo, ¿no? Que es bastante amplio, pero lo importante es que nosotros tengamos fe a lo que Dios nos dice. Nos mande una cosa o nos prohíba algo, no robarás, no matarás, eso, bien. Me dice una persona, no matarás, y el aborto lo puede abortar, porque no, Señor, si Dios te ha dicho que no matarás, no puedes abortar, ¿no es cierto? Porque abortar es matar a un niño. A no ser que, ya viene toda la explicación, cuando la tecnología y también la circunstancia en que está aquello, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Hermanos, hagamos ese acto de fe siempre con la palabra de Dios, y como alguien decía, lea usted la Biblia de rodillas, ¿no? No necesariamente, pero con mucho respeto, que la Biblia es la palabra de Dios. Lean pues, hermanos, el capítulo 2, la prueba de la libertad en el paraíso, y luego ya veremos el capítulo 3, la caída, la desobediencia, que veremos con qué nos enseña Dios. Pero es la naturaleza humana que también va pecando, ¿no? Hermanos, creo que esto es lo más importante, y sigan ustedes sobre todo comentando y leyendo la palabra de Dios para ver qué me enseña Dios. Ustedes mismos pónganse a pensar. Si después viene la tentación de la serpiente a Eva, la tentación del demonio a Eva, entonces también hay tentaciones. El demonio me tienta, ¿no? En la forma de dinero. Aproveche ese dinero, aprovecha, no seas tonto. Se han olvidado, nadie va a saber, llévatelo. Entonces es la tentación. El demonio te pone, pero tú sabes que no se debe tocar eso porque es ajeno, etcétera. Tener cuidado con la tentación. Y Eva, pues por curiosidad, vemos aquí, pero sobre todo también Adán, que fue el que culminó, el completó, dice, también dice, comió, y viene, le dice, y nos pone en la Biblia que comió de este árbol, y después también Adán comió. O sea, viene ahí. Todo después viene ya la sentencia de Dios y todo lo que viene, efectivamente, que lo vamos a ver luego cuando Dios le dice, volverás a la tierra de la que naciste, porque de tierra eres y en tierra te convertirás. Entonces, hermano, que el miércoles vamos a tener, al poner la ceniza, le decimos, acuérdate, hombre,
que eres tierra, que eres polvo, y en polvo y en tierra te convertirás. Hermanos, esta es la enseñanza. Y ojalá nos pueda servir esto para seguir leyendo. Lean así la Biblia poco a poco. Paz y bien. Gracias.